¿A ti no se escucha? No, a ti se escucha. Chicos, sé que todos tenemos ganas de ver esta final porque estoy segura de que va a ser estupenda. Sin embargo, quería hacer un pequeño disclaimer, especialmente para el público que está aquí en la sala y después pues también para la posterioridad cuando se vean estos vídeos y que los nuevos debatientes y que la gente que quiera aprender pues analice lo que pasó en la final de este maravilloso torneo. Entendemos que se debe respetar la privacidad de los debatientes y si deciden no aceptar y que no se graben sus discursos. Estos discursos no pueden ni deben salir de esta sala bajo ningún concepto. Entramos ya en motivos legales, ¿vale? Cuando esas cosas pasan y también pues recordar que la grabación de estas finales se hace por motivos puramente académicos y que no es para una utilización luego extraña de esos vídeos, ni para justificar resultados, ni perder resultados, ni presionar a los jueces, así que por favor también garantizar siempre la independencia de los paneles. Nos parece que es algo fundamental para el desarrollo de esta actividad tan bonita que es la que estamos construyendo, que es el debate universitario. Así que muchísimas gracias y vamos a disfrutar de esta final. Bueno, pues muy buenos días, tardes ya a todos. Yo soy Cristina Oñate, de acuerdo, y tengo el placer de ser la principal de esta gran final del Golpe Graduado. Podéis referiros a mí con pronombres femeninos, junto a mí, de derecha a izquierda. Paula Villaseñor, mi pronombre de preferencia, ella. Javier Angelite, él. Carlota, identitarios, ella. Iván, sin preferencia. Como veis, somos un panel diverso, así que por favor vamos a los equipos que se refieran a nosotros como panel. También recordamos al público que, bueno, al primero que hable, pues que se va fuera el siguiente turno de intervención y ya está. Si alguien quiere entrar o salir, tiene que hacerlo cuando no esté hablando el orador o oradora, ¿de acuerdo? Y aún así rogamos que por favor evitéis el movimiento lo máximo posible. Vamos a pasar a, por favor, que nos digáis los turnos de intervención y los pronombres con los que queréis que se refieran. En primer lugar, Diego, pronombre él. Segundo lugar, Luis, pronombre él. Primero, Javier. bajo gobierno. Primero Marcio Gómez y segundo. Bajo gobierno. Todos pensionistas Juan, pronombres masculinos, y Beatriz Isabela, pronombres femeninos. Muy bien, pues deseamos a todos los equipos suerte y justicia. Damos la bienvenida a Tenerife. Vamos a llevar el timer con la campanita. Si alguien no quiere la campanita, que lo diga. Vale. Vale, antes de comenzar mi debate me gustaría hacer dos agradecimientos. El primero de ellos es a mi gran amigo y compañero Luis Felipe. Muchas gracias por traerme aquí, muchas gracias por confiar en mí y muchas gracias por la oportunidad de estar contigo en este último torneo. Y como segunda nota, me gustaría decir a mi gran amigo también Tipis, que no está aquí presente, pero que lo tengo siempre con él, porque con él también hemos debatido en el colegio y ahora yo también siempre muy alegre de haberlo conocido y estar en este mundo del debate, con todos vosotros. Dicho esto, empiezo en 3, 2, 1. Muy buenas tardes. En este maravilloso debate, como Cámara Alta de Gobierno, lo que haremos es primero indicar cuál será la métrica que va a regir este debate, para luego proceder a explicar y desarrollar la caracterización que nos va a permitir a nosotros entender cómo los argumentos van a calar en nuestra moción. Posteriormente desarrollar 3 puntos de análisis para explicar por qué tendríamos que preferir la ilustración en esta transición a regímenes de países con regímenes no democráticos y concluir haciendo énfasis en los impactos que traemos desde la Alta de Gobierno. ¿Cuál es la métrica de este debate? La métrica de este debate es cómo hacer una mejor transición hacia un régimen, hacia un régimen no autoritario. ¿Por qué entendemos que esta es la métrica? La entendemos porque vemos que, primero, con un régimen autoritario lo que ocurre es que hay un contexto, una climatización de censura, de arbitrariedades, y en ese sentido la democracia, con todos sus pros y contras, es una
es una guía, es un canal para que esto no se repita, en otras palabras, para que las decisiones que puedan tomar unos pocos sin legitimidad popular ya no continúen haciéndolo en el nuevo régimen que se va a construir. Dicho esto, procederé ahora a explicar la caracterización de este debate, y es de cómo debemos entender lo que es el proceso de la transición. Para ello pongamos como ejemplo la mayoría de los países de Europa del Este, que eran parte de la esfera de la Unión Soviética. ¿Qué vemos aquí en este caso concreto? Vemos que, primero, hay una represión sistemática. No existe libertad de expresión plena, no existe una libertad de crítica, no existe una libertad de opinión. ¿Qué sucede con esto? Sucede que el régimen controla, dicta lo que tiene que decirse, cómo debe hacerse, y por tanto no hay una autonomía plena. Y no solo eso, sino que hay un control de narrativas imperantes a través de la propaganda, a través del discurso intenso de educación obligatoria en esos regímenes. Entonces, ¿por qué es necesario que haya una transición? ¿Y cómo es lo más posible que esto ocurra? Con las revoluciones. Sean pacíficas o sean armadas. Esto da igual en el tema de debate que estamos ahora viendo. ¿Por qué? Porque con la revolución se está dando ese paso para elegir un nuevo gobierno. Se está dando este paso como la única instancia, el único momento para cambiar la narrativa imperante, que es el ofrecer a la ciudadanía esa posibilidad de de que pueda, en este caso, decidir o otorgar la confianza o su esperanza hacia el nuevo régimen que se va a construir. ¿Y cómo sucede esto? Sucede a través de la ruptura de la narrativa. ¿Y cómo ocurre? Ocurre cuando los partidos democráticos, que usan campañas sucias, pintan el autoritarismo como lo peor, como lo malo, como aquello que no tenemos que seguir viviendo, como aquello que no tenemos que seguir permitiendo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a que cuando el discurso cale en la sociedad buscará que el nuevo régimen no se asocie con el cambio que la revolución le prometió. Porque ¿qué sucede cuando ese régimen que están haciendo continúa en la misma línea? En otras palabras, continúa con los funcionarios que estaban en el régimen autoritario. ¿Qué sucederá aquí? Sucederá que la sociedad, en un régimen que debemos precisar, está con una frágil institucionalidad. Primero, que habrá un fuerte descontento. ¿Y cómo se va a traducir este descontento? Se va a traducir este descontento en una fuerte canalización de personas que creen que el régimen autoritario tiene que seguir. ¿Y qué sucedería si el régimen autoritario tiene que seguir? Sucederá que con esto, claro, el nuevo régimen que quieren hacer no podrá ostentar, y esto va al primer punto de análisis, no podrá ostentar esa legitimidad necesaria para que la transición sea lo más armoniosa posible, sea lo más organizada posible, sea lo más coherente, cohesionada con el objetivo inicial de la revolución. ¿Qué vamos a hablar en este primer punto de análisis? El primer punto de análisis parte del mecanismo de la percepción. ¿Cómo funciona el mecanismo de la percepción ciudadana? Funciona de la siguiente manera. Con ese mecanismo lo que vemos es, primero, cómo la sociedad va a asociar el nuevo régimen, o cómo podría ocurrir que si el nuevo régimen no hace una ilustración, lo que hará es que la ciudadanía va a percibir ese nuevo régimen como una continuación y por tanto no va a confiar en el nuevo régimen. ¿Por qué? Porque si vamos al caso de un ciudadano promedio de la Polonia bajo el régimen comunista. ¿Qué sucede en este caso? Sucederá que esta persona promedio, primero, va a ver que los funcionarios, sean o no ministros, o sean técnicos o policías, ¿qué va a ocurrir? Los va a asociar directamente con la represión, con las torturas, con la sistemática control de la verdad, con cualquier evento violento, negativo, perjudicial, y por tanto, si esta persona promedio que estaba en la Polonia comunista, cuando hace la transición al régimen democrático, ve que esa persona que la asocia todo lo negativo al régimen comunista, continúa en ese régimen, va a ocurrir lo que ya te explicaba hace un momento, de que primero va a ver que no hubo un cambio, por tanto que la esperanza fue en vano. ¿Y qué ocurre con la esperanza? Esa persona siente que esa esperanza fue en vano. Sentirá entonces que no tiene sentido continuar con una democracia si al final van a estar las mismas personas que nacieron o que apoyaron o que justificaron o que organizaron esa represión que tanto criticó la revolución. Y no solo ello, sino que vemos aquí cómo la desconfianza es peligrosa. ¿Y por qué decimos que esta desconfianza es peligrosa en un contexto de fragilidad institucional? Decimos que es peligrosa porque estamos aquí partiendo de la idea de cómo este nuevo régimen que va a hacer la transición está pasando en una situación en la que primero tiene que tener personas que puedan continuar resultados, o sea, que hay una asociación mental entre lo que nos ha prometido y lo que está ocurriendo. Si no hay esta asociación, hay una disociación cognitiva. ¿Qué sucede con esa disociación cognitiva? Sucederá que habrá un fuerte descontento, habrá un fuerte impacto psicológico, porque las personas verán que efectivamente su voz, que efectivamente su apoyo al nuevo régimen ha sido en vano, por tanto, deriva esto de una frustración,
de confiar en la democracia, porque entenderán que la democracia al final es una forma de esconder el régimen autoritario que va a continuar gobernando y que va a continuar manteniendo su narrativa imperante, que va a continuar haciendo cualquier otra cosa menos la que es respetar los intereses legítimos de la población que ha sufrido y que ha decidido participar en una revolución que puede, por tanto, derivar en lo que podría ser una contrarrevolución, que si alguna persona que estaba con el descontento diga, pues no nos ha lo que queríamos, pues nada, nos vamos a volver entonces al régimen autoritario en el que, bueno, pues no nos engañabas porque no nos prometías nada, pero al menos había una estabilidad. Pero antes de pasar al siguiente punto, la baja. Tu mecanismo de la percepción ciudadana depende de que exista una personalización directa, de que yo reconozco a todas las personas que están dentro del régimen y por eso tengo que sacar absolutamente todas para hacer esta asociación, no me las he probado. Vale, interesante el punto que nos trae la baja. ¿Qué sucede aquí? Sucede que cuando hablan de esa personalización de la percepción, lo que ocurre es que ya hablamos con la visión cognitiva de que la sociedad recibe ese impacto, no igualitariamente, pero en su mayoría, de las actuaciones, de las conductas del régimen autoritario, que como han caracterizado es un régimen en el que, primero, no existe la libertad de participar, segundo, hay una fuerte represión porque no se permite una disidencia con la versión oficial del partido, y tercero, porque el régimen autoritario no hay una legitimidad, no hay confianza. Si yo te estoy prometiendo que va a haber una confianza, pero al final no la hay, estoy rompiendo que es el mecanismo de la esperanza, y al romper el mecanismo de la esperanza vemos que es más plausible que efectivamente nazca un descontento que se canalice en una contrarrevolución, que por tanto perpetuará ese país, quizás no en una situación de constante régimen autoritario, sino en una constante inestabilidad política. Quiero decir entonces los impactos. Con los 3 puntos de análisis que yo te he traído, estos impactos vemos que primero, la percepción es muy importante de la legitimidad que tiene que ocurrir en el nuevo régimen que se va a construir, que tiene que tener en cuenta esa inestabilidad que está imperante y que tiene que dar una respuesta a ello a través de esta transición, de cómo el gobierno hemos dado una respuesta a la mejor transición con mecanismos sólidos y claros, y mi compañero Silvia lo desarrollamos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. A continuación tiene la palabra el líder de la oposición. Alta de oposición no entendió la caracterización de Diego. No estamos en el marco autoritario. Diego te explica que en el régimen autoritario hay fuertes mecanismos de control. Para que haya habido una transición y en este momento estemos seleccionando los miembros del nuevo gobierno democrático, ha tenido que haber una revolución. Dieguito ya te ha explicado que en el momento en el que se genera la revolución, para que sea efectiva, han tenido que surgir, 1, contranarrativas fuertísimas para que haya difusión mediática de cómo debemos de ponernos al régimen. 2, sensación de ilegitimidad de ese régimen autoritario para que las personas entiendan que se tienen que rebelar frente a él. Si no, no podríamos romper el marco normativo en el que estábamos el régimen autoritario. En el momento en el que nos encontramos estamos depurando los ministros y los cargos políticos para formar el nuevo gobierno en cuestión. Por eso la refutación de alta oposición de entender, ay miren, no, es que las personas siguen como súper castradas con estos mecanismos de represión que ya tenía el gobierno, no entendieron la caracterización para que se pueda romper la revolución, lo siento. A partir de ahí vamos a entender 2 puntos. Primero, la única refutación efectiva que hace es que si es más probable que censuremos a todo un bando, al final lo que va a suceder es que este bando pueda tomar medidas contrarrevolucionarias. Creo que es en el momento en el que ya ha habido la primera revolución y ya estamos depurando los ministros que necesitamos la sensación de legitimidad generalizada para lograr consolidar el marco democrático. Diego te ha explicado en diferentes puntos porque es condición necesaria para lograr consolidar este marco. Nunca lo logran refutar. Segundo punto. Nos dicen, y eso no va a generar una disonancia cognitiva en la gente, es decir, estamos tratando de fomentar un gobierno democrático y estamos censurando a todos los ministros. Creo que esto es completamente absurdo. En los status quo
Completamente compramos como sociedad, por ejemplo, quitarle la libertad a alguien para preservar la justicia. Compramos muchísimos trade-offs para preservar bienes mayores. Creo que la sensación cuando ya se ha generado una ola avalancha por parte del movimiento revolucionario de entender y asociar al régimen autoritario con el mal vivo encarnado, es muy probable pensar que yo entienda que me lo están vendiendo por un bien mayor y esta percepción me la compre. No se va a generar la disonancia cognitiva que me venden allí. Es muy importante entender esto. A partir de ahí, vamos a entender y a refutar el principio, el intento de principio de prioridad de oposición. La mayoría de personas no decidían que lo hacían y entonces es ilegítimo por ello. ¿Vale? Creo que incluso si estuviera en una cohesión barbárica en el que el ministro de Telecomunicaciones tenía miedo a salir de su casa en el régimen autoritario sin seguir propagando la propaganda para matar manifestantes, creo que sí que tiene responsabilidad indirecta por la cual tiene que responder. El principio de justicia está sumamente impactado cuando sí que tenía capacidad de agencia para tomar decisiones que afectaban directamente la vida de la gente, y yo veía en la propaganda cómo los estaba afectando directamente. Creo que sí que había muchos mecanismos para que la gente fuera consciente del caso. A partir de ahí, el único punto interesante es el que menciona la Baja en su punto. ¿Depende de una personalización directa?, nos pregunta la Baja. No. 2 puntos. 1. La InfoSlide habla de todos los niveles políticos. La oposición tiene que asumir que voy a tener ministros, por ejemplo, en algún cargo político que van a tener esa responsabilidad. Si tengo el ministro de Justicia o si tengo el ministro del Interior que mandaba a matar a esos manifestantes, si tengo el ministro de Telecomunicaciones que difundía la propaganda por la cual estigmatizaban a mis hijos, por ejemplo, y no los dejaban ir a hacer determinadas cosas, hay una responsabilización directa. Ahí sí que entra en clash alta oposición y me dice, no, es el símbolo. No es la persona, sino la gente no va a tener esa personalización porque dicen, ya es democracia, ya está. No, las instituciones las componen personas. En el momento en el que yo entiendo que el PSOE está dirigido por un neofranquista, no me importa si es la bandera del PSOE. Es muy probable que yo piense que ese partido es una mierda de partido y lo considere igual de ilegítimo que el propio partido neofranquista. Punto a la baja por Engels. Vale, ¿te das cuenta de que eso que estás diciendo es fácticamente falso? En España, Fraga fue del partido más votado, formaba parte del régimen. No va a ser. Muchas gracias. El caso español es una peculiaridad súper pequeña porque precisamente se murió el dictador. En la gran cantidad nosotros vamos a contar primero en la cuantificación de los casos. La gran mayoría de los regímenes autoritarios no se dan por la muerte el paso de la democracia no se da por la muerte del dictador, se da por las revoluciones. Creo que tiene que asumir oposiciones, que es el caso más probable. A partir de ahí, 2 puntos. 1. Creo que la percepción de los individuos entonces sí que va a estar muy fuertemente castrada a que el gobierno es ilegítimo en 2 puntos de análisis que lo reestructuro. El primero, la responsabilización directa de que esa mujer asocie que ese régimen que supuestamente le está trayendo la democracia tiene gente que literalmente le mató a su hijo o le causó un daño perjudicial directo. Pero segundo, creo que si incluso Alto me dice, ay, es que es injusto echar a la funcionaria que respondía a los teléfonos. Echo a la funcionaria que vende teléfonos en el régimen, lo siento por la funcionaria que se consiga trabajo en una telecomunicación, sí creo que el impacto es que la percepción de la legitimidad de la gente va a estar mayor. Ese tampoco, rompemos el punto de desproporcionalidad donde nos tratan de explicar que también es injusto con la gente que no tenía nada que ver. Rompimos todos los puntos del principio de alta oposición. Segundo punto, la contranarrativa. ¿Por qué es tan probable pensar que la gente va a asumir esa personificación de la transición del régimen como un problema estructural? Porque ya la propaganda revolucionaria que se ha dado para llegar a la transición me ha asociado a ese gobierno autoritario con la maldad. Es en el momento, ya no solo por responsabilización directa, sino cuando yo veo también cómo diferentes cargos públicos siguen cargando con ese gobierno autoritario, en el que el movimiento autoritario, ese sector de 20-30% de la población, o incluso, mejor caso de Opod, 40% de la población que todavía creía en el régimen autoritario, panel ojo con este mecanismo que es nuevo, utiliza esa sensación de ilegitimidad por parte de la gente para de nuevo legitimar su propio poder. ¿Qué carajo estoy diciendo con esto? Es muy claro explicarlo. En el momento en el que yo sé que la gente está dudando de la legitimidad de ese gobierno porque se supone que me van a vender el cambio absoluto, la transición a la democracia, todo lo que me había vendido la propaganda revolucionaria, en el momento en el que todavía tengo miembros del partido, es más probable que entonces el movimiento autoritario
tenga herramientas, ese 30-35% para decir y meter mierda en redes sociales, etcétera, de decir, uy, mira, es que no son tan democráticos como querían. Utilizarlo como arma arrojadiza para tratar de inestabilizar al gobierno, ¿vale? Es muy importante este punto. ¿Parece contraintuitivo que hablen mal de ellos mismos? No, porque generan la siembra, la desconfianza dentro de la gente y pueden utilizarlo para llegar a la contrarrevolución. Creo que el impacto es que si en 7 de cada 10 mundos en nuestro mundo logramos transitar mejor a la democracia versus un mundo de hoy con el que transitamos en 2 de cada 10, porque amo la democracia y la libertad de expresión, se ha llevado a tu gobierno este debate. Nuestra extensión es muy sencilla. Primero vamos a lidiar con el mejor punto de alta oposición, que es hablar sobre las personas que creían en el régimen y no están siendo representadas, cosa que mi alta no hace de forma eficiente. Después vamos a hablar sobre el principio de proporcionalidad y entender que si bien ahora partimos de una base en la que tratamos a todas las personas por igual, después construimos hacia castigos más severos a personas que tuvieron mayor grado de responsabilidad y deconstruimos hacia personas que después de la transición demuestran que efectivamente no tuvieron culpa. Y por último, una ponderación en la cual entendemos que sí que es cierto que hay principios que son importantes, pero no entendemos en el debate de cámaras altas por qué son absolutos o asumibles. Creo que muchas veces mi cámara alta les dice, estoy dispuesta a correr a las personas, genuinamente no entiendo la razón detrás de por qué son sacrificables estos principios, que alta no puedo pasar tanto tiempo construyendo, creo que hay que hacer más engagement con el decir por qué esto es cierto. Primero con las personas que apoyan la ideología detrás del régimen. Creo que es muy importante mitigar los impactos de alta oposición porque yo no entiendo cómo las personas que apoyan cierta ideología, ciertas preferencias en el proceso de tomas de decisiones o cierto tipo de cosmovisiones solo se pueden ver representadas por las personas que tuvieron cargos en el régimen. Es decir, yo creo que esta ideología política, los principios y los valores no tienen que necesariamente quedar fuera. Es razonable pensar que si este régimen era tan problemático en las formas como alta oposición dice, probablemente había personas que tenían las mismas tendencias políticas que no eran parte del régimen. Hablamos, por ejemplo, de personas que se vuelven refugiados políticos porque están constantemente tratando de contestar las formas del régimen. Creo que lo que puede pasar en mi escenario es estas personas que tienen estas ideologías pero no estaban de acuerdo con las formas, pueden ser una parte integral del sistema porque no estoy en contra de tus valores políticos o ideológicos, estoy en contra de las formas que utilizaste para dañar sistemáticamente los derechos y libertades de las personas. Creo que también es bastante razonable pensar que va a haber nuevas personas con ideologías políticas similares, es decir, creo que la renovación del sistema político es algo intrínseco y natural y el hecho de que, por ejemplo, la extrema derecha haya estado en un régimen autoritario no quiere decir que no va a haber nuevas personas con este tipo de ideologías que puedan ser parte del régimen. En ese sentido, creo que la creación de un nuevo régimen puede ser bastante estratégica en relación a voy a posicionar a personas que tienen estas ideologías, pero no compartían este tipo de mecanismos. No entiendo por qué la representación solo se ve alcanzada exclusivamente cuando tengo a personas que tenían cargos anteriores. Creo que aquí está muy mitigado ese punto. Vamos a, en un siguiente punto, a hablar sobre la proporcionalidad. Creo que una clave específica de la moción es hablar exclusivamente sobre el periodo de transición democrática. Creo que aquí está lo que presentaba sobre cómo esta es una base de la que partimos, pero no necesariamente en donde nos tenemos que quedar. Creo que es razonable pensar que los líderes, por ejemplo, de los partidos que cometían acciones problemáticas, también tengan un juicio en la que sean, por ejemplo, denunciados por crímenes contra la humanidad o por crímenes que son significativamente importantes y en ese sentido haya un castigo diferenciado. Creo que también es razonable pensar que una vez que el Estado está más consolidado y no estamos en ese periodo de transición, las personas puedan tener procesos como juicios en los cuales sí se puede demostrar que efectivamente no había una culpa importante y puedan, por ejemplo, redimir su imagen. Creo que el caso de alta oposición no aborda que esta es una medida a corto plazo en un periodo específico de transición. Pero incluso si esto no fuera cierto, no me importa, vamos a ganar en ese debate particular haciendo el choque de las ponderaciones. Miren, creo que es importante reconstruir qué pasa en un régimen autoritario y por qué es una maquinaria y no una acción que depende de ciertas cabecillas o ciertas personas. Creo que la coartación sistemática de derechos democráticos y libertades de las personas que tienden a afectar el bienestar de la población
no tiene que ver solo con líderes en posiciones de poder que toman cierto tipo de acciones, sino con una cadena de acciones que da cabida a ese tipo de situaciones. Es la vez en la cual yo me paro en la cámara de mi partido político y promuevo una acción que es problemática y nadie se para a decir, creo que esto puede ser antidemocrático. Es como yo empiezo a, por ejemplo, compartir información de forma ilegítima y nadie que está viendo pone una barrera a este tipo de situaciones. Es los habilitadores que no hacen una oposición activa, lo que permiten que esta pequeña cadena empiece poco a poco a alcanzar poder y genuinamente se forme un régimen autoritario y no solo haya personas autoritarias. ¿Por qué esto es importante? Porque incluso si el grado de responsabilidad es diferente, hay una culpa cuando he sido parte de esta construcción maquinaria. Vamos entonces a abordar el punto que Alta de oposición hacía mi Alta, que es por qué estamos dispuestos a no hacerle un juicio a estas personas. Pero antes, punto de información. Aunque sea solo durante la transición, siguen causando todo el daño en principio durante esos 5 o 10 años y siguen importando más Sí, impacto en la justo. política ahora. Está bien, estoy de acuerdo. Causas un daño en principio, pero creo que nunca me demuestres porque el principio es absoluto. Creo que hay momentos en los cuales estoy dispuesta a sacrificar principios y valores que son importantes, como la libertad de las personas. Porque hay prisión preventiva si reconocemos que todas las personas tienen derecho a un juicio o a no ser privadas de su libertad. Porque entiendo que hay un principio que es más importante que la libertad de las personas. Creo que aquí lo que pasa es que estas personas, al haber formado parte de la maquinaria, han dado evidencia empírica de que no van a poner un obstáculo cuando yo quiera romper con las instituciones o llevar a cabo situaciones problemáticas. Creo que han dado suficiente evidencia de que no van a ser un contrapeso que nos permita construir un estadio que es funcional en términos democráticos. Creo que tiene que ser sin juicio porque no tengo tiempo, no tengo evidencia, no tengo infraestructura para poder reconocer tus derechos y decir, voy a hacer un proceso de análisis en el cual existe una posibilidad de acceder a leyes y derechos y a una infraestructura para procesarte. En ese sentido, la urgencia de la situación implica que sacrifique tu derecho a un juicio, que sacrifique el derecho a la proporcionalidad por la urgencia de esto. ¿Y por qué hay una urgencia? Porque estoy reconstruyendo el Estado, porque necesito prevenir que las personas que han demostrado que son habilitadores de acciones problemáticas no formen parte de la nueva conformación del Estado, que no den vuelta atrás cuando hay ciertos políticos que están proponiendo cosas que son problemáticas, que no permitan que me salte cierto tipo de reglas o que no permitan que haya una defensa de ciertas ideas que pueden ser dañinas, porque estoy en un momento clave de la construcción estatal. Aquí estoy poniendo las bases y si hay personas que han demostrado que pueden ser dañinas y problemáticas, pueden dañar la construcción de ese Estado y entonces ahí es cuando estoy dispuesta a decir, mira, sí es cierto que puede no ser proporcional, mira, sí es cierto que puedes no tener cierto tipo de derechos, pero porque me importa más la construcción de la democracia, estoy dispuesta a asumir esos daños. Muchísimas gracias por ese discurso. A continuación tiene la palabra el extensionista de la oposición. Bueno, como ese recibo empezaré con las dedicatorias, voy a ser muy breve. Primero, Isabela, te quiero mucho, eres una compañera increíble y una de las mejores debatientes que he conocido en mi vida. Segundo, también, en esta final me hace especial ilusión compartirla con Marce Gómez, compartimos la última, ha sido una persona muy importante en el debate para mí. Y en tercer lugar, para mi chat, os quiero, chat. Vale, empezamos. Creo que hay un tema importante y es la transición es lo más importante en este debate. Si yo justifico por qué en el mundo de gobierno tengo una peor transición y en el mundo de oposición tengo una mejor transición, gano el resto de equipos. ¿Por qué? Porque la estabilidad posterior y la justicia posterior solo la puedo tener cuando tengo una estabilidad nacional, una reconstrucción de la identidad nacional y una reconstrucción de las instituciones.
porque la readaptación de las personas solo la puedo conseguir cuando tengo unas instituciones a las que adaptarse, es una aceptación narrativa social suficiente para creer que se pueden adaptar a esa sociedad, ¿vale? Vamos a hacer una justificación. Creo que esto es tremendamente importante porque nadie entiende cómo se produce el proceso concreto de ilustración en las sociedades. Cuando yo como nuevo líder político comienzo un proceso de purificación y de echar a la gente de las instituciones y decir que la gente de este régimen era mala, hago necesariamente una cosa, y es la condena ideológica a que por el mero hecho de formar parte del régimen, a por el mero hecho de haber sido comunista, es un enemigo. Genera una lógica del enemigo, y esto tengo que hacerlo necesariamente y lo asumen todos los equipos aquí, porque yo necesito conseguir una estabilidad, y la única manera que tengo de conseguir esta estabilidad y de que una población que de cero ve cómo su vecino va a salir de las instituciones crea y acepte que esto es asumible, necesito una fuerte carga de explicar por qué por el mero hecho de haber tenido una ideología, por el mero hecho de haber participado en un gobierno, estas personas son necesariamente malas. Creo que esto es tremendamente negativo porque genera una retórica del enemigo, genera una narrativa del enemigo que genera problemas estructurales que imposibilitan la posibilidad de transición. Los ejemplos más claros de esto ha sido la Rumanía de Ceausescu o lo que pasó en Ucrania cuando, no me acuerdo cómo se llama el líder, pero cayó Yanukovych, es verdad. Vale. Vamos a ver, se genera un daño irreparable por un punto fundamental y es la pérdida de la posibilidad de juicio. Creo que la posibilidad de juicio en el momento concreto de la transición genera beneficios exclusivos del mundo de oposición, ¿vale? En el momento en el que yo genero un juicio, genero una lógica de que la deposición está relacionada con la actuación de esta persona durante el régimen. Cuando yo genero esta lógica, demuestro que el problema no es la ideología, primero, que el problema no es la institución, segundo, contestando y haciendo engagement con baja de gobierno, sino que el problema son las acciones concretas y las vulneraciones concretas que se realizaron de determinadas acciones. Es cierto que en mi mundo con una capacidad logística a lo mejor no puedo juzgar al 100% de funcionarios, pero puedo juzgar al 60% de funcionarios como ocurrió con los juicios de Nuremberg y como ha ocurrido en muchos otros casos, ¿vale? Creo que esto es tremendamente importante, para empezar porque la reconstrucción de la confianza en las instituciones viene de pensar que no que las instituciones estaban viciadas por la lógica del régimen, sino que fueron acciones concretas y que lo problemático no es la institución. Porque en una transición, como ha ocurrido en todos los países de Europa del Este, se han mantenido las instituciones que tenían el régimen comunista. No se han cambiado las instituciones son las mismas. Y el problema es que la gente ha perdido la confianza en las instituciones porque han dicho, se fueron unos, vienen los otros, las instituciones son las mismas. Porque lo que parece problemático y lo que parece opresivo es la propia lógica de la institución, no el hecho de que la persona utilizó o hizo un mal ejercicio de la institución. Esto es exclusivo del mundo del gobierno, porque tengo una lógica de que voy a echar a la gente simplemente porque era problemática, simplemente porque formaba parte de ese régimen, ¿vale? Pero creo que hay otro punto muy importante y es el afloramiento de las verdades. Desde el momento que yo juzgo concretamente a estas personas en el momento y justifico qué acciones concretas hicieron para merecer ser repuestas y para merecer ser juzgadas, le pongo nombre y cara a las víctimas, y esto es importante. Le digo a estas personas fueron las que sufrieron las agresiones, las que sufrieron las opresiones, consigo un beneficio exclusivo de mi mundo, ¿vale? Y creo que genero otra cosa importante. Y es el hecho de que entiendo cómo esa atribución de responsabilidades está hecha conforme a los valores nuevos que quiero construir. Y esto es importante. Yo, a la gente que no ha vivido en democracia, necesito hacerle crecer o construir una cultura democrática. Una sociedad que ha vivido en la opresión es muy difícil que acepte determinadas lógicas democráticas, que entre a lógicas de elección, que entre a lógicas de respeto, de entender el pluralismo político, de aceptarlo, de no generar conflicto social. Esas lógicas no pueden existir cuando la narrativa para la reconstrucción es me voy a cargar a todo el mundo que piensa distinto a mí, ¿vale? Creo que el problema de los mecanismos de reparación de gobierno es que esa lógica siempre va a depender del rechazo ideológico. Todos los mecanismos de reparación, todas sus comisiones de la verdad que han ocurrido en los países de Europa del Este, etcétera, dependen de la lógica del rechazo ideológico contra el gobierno posterior. Es el nacimiento del puto batallón Azov y el problema que hemos tenido en Ucrania. Los rusos fueron los culpables de meter el comunismo en Ucrania, por eso hay que exterminar a los putos rusos. Y ese es el problema que se genera, porque el conflicto no es un conflicto institucional, como hablan los equipos aquí, es un conflicto social de la persona de la calle, del tío que ve a un ruso y dice, este tío es el culpable y me lo tengo que cargar, porque toda la narrativa en torno a la que se ha construido una cultura democrática, de la que yo era tabula rasa y que se ha construido de cero, parte de la puta culpabilización de la gente que piensa que estos son los culpables concretos porque pensaban en esa manera y formaban parte de ese régimen. Venga, Luis Mendoranda. Sí, la lógica que estás explicando es cómo el cambio de las instituciones es la que va a ser efectiva. Creo que cuando depuramos a todas las personas del régimen es más probable que logremos la recepción de la parte de nuestra comunidad. Mira, no lo creo, ¿vale? Y te voy a explicar por qué no lo creo. Para empezar, porque en las revoluciones siempre hay dos bandos. Existe un bando que sigue siendo el bando que tenía cierta afinidad o cierta permanencia en el régimen y existe el bando que no tenía cierta afinidad y cierta dependencia en el régimen. En mi mundo consigo los beneficios
porque voy a juzgar a un gran número de gente que forma parte de estos gobiernos y ya se percibe por parte de la población, se están depurando responsabilidades, encima a mi hijo le han puesto cara. El problema es que a lo mejor el funcionario de turno, que es mi vecino, estoy viendo que se va a la calle. El problema no es que esa persona se vaya a alzar en armas. El problema es que yo como persona digo, ¿por qué a mi vecino le echan? Mi vecino estaba ahí, ¿vale? Aparte del Partido Comunista, pero no era problemático. Es la propia población, incluso que no está sesgada, incluso que no tenía la ideología del régimen anterior, no va a entender por qué ocurre esto. No va a entender en sus lógicas por qué esta democracia es diferente frente a lo anterior. Creo que para que una transición ocurra se necesitan tres cosas. Una creencia y confianza en las instituciones, una aceptación popular de las nuevas instituciones y una reconstrucción de la identidad. Y esto es importante, porque la reconstrucción de la identidad nacional, que es el elemento cohesionador que evita que las sociedades entren en conflicto entre sí y se maten entre sí, depende de la construcción de lo común. La construcción de lo común solo ocurre cuando yo entiendo que hay personas concretas que hicieron problemas concretos, que lo problemático no es la ideología, porque entonces se traslada a una persecución ideológica, se carga la posibilidad de que exista un pluralismo político. Si no existe ese pluralismo político, las heridas siguen abiertas. El problema de que las heridas sigan abiertas no es a escala macro, es a escala micro. Y como las personas entran en conflicto entre sí, siempre existe una retórica del enemigo, las heridas quedan abiertas, los mecanismos de reparación para las víctimas que van a venir posteriores mantienen las vías abiertas porque son comisiones de la verdad, etcétera, etcétera, hacen que no pueda haber una cohesión social. Sin esa cohesión social existe la imposibilidad de que las personas del antiguo régimen se adapten al nuevo, porque las personas del antiguo régimen se sienten validadas, respaldadas por personas que siguen creyendo que se produce una ostración respecto al régimen anterior y una condena ideológica, que es lo más importante, ¿vale? Es imposible que la narrativa de gobierno exista sin que exista una condena ideológica. Desde el momento que existe una condena ideológica genera una fractura social irreparable. Y esto, la demostración fáctica, es como todas las repúblicas de Europa del Este a día de hoy tienen conflictos sociales. La gente se mata, el intervencionismo de los países extranjeros es apoyando al bando de los comunistas o de los prorrusos o apoyando a los bandos capitalistas. Es imposible, a través de una ilustración, hacer una transición que repare. Una transición que no repara, una transición que no construye en común, no lleva a ningún sitio porque las instituciones siempre dependen de quién esté en el gobierno en el momento de turno. Muy orgulloso de proponer. Muchas gracias por ese discurso. A continuación tiene la palabra el látigo de gobierno. Lo que estoy poniendo el crono. Me parece razonable decir por 17ª vez en mi vida como debatiente que efectivamente Bellas Artes no me preparo para esto. Está bien. Pero no es significativo. No me preparo ni para tener trabajo. Vale. Ok. Comienzo en 3, 2, 1. Creo que el problema de bajo de posición es que nunca me explica cómo en su mundo esa cohesión social mágicamente se da cuando la sociedad ya está dividida. Creo que el problema es que priorizan sin una justificación necesaria aquellas personas que tenían una cierta correspondencia lógica con el régimen, sin explicar por qué son mayoritarias o por qué son las más importantes dentro del debate. Creo que en la lógica de cohesión de no adaptar a todas las personas, en su mundo lo que tenemos son recordatorios constantes de cómo alguien que a mí me ha hecho daño en sus pequeñas acciones porque las consecuencias no cambian independientemente del incentivo que yo haya tenido para realizarlas, sigue en una posición donde el Estado en que tengo que confiar ahora le da un puesto de trabajo, unos recursos, un acceso a como cierta legitimidad. En ese sentido, baja de posición, la cohesión social suena súper bonita, pero creo que genuinamente nunca asumen como hay que hacer ciertos sacrificios para que ese proceso de cohesión en última instancia priorice unas personas por sobre otras. Pero segundo, creo que nunca responden a la matización muy particular que hace Marcela, de como si lo que nos importa es la gente que tenía una cohesión ideológica y que siente que merece la pena que haya una cierta representación. Podemos tener una representación ideológica, pero no de las formas. Creo que las formas son particularmente importantes en el mundo del gobierno, cuando lo que entendemos es que vamos a culpabilizar y vamos a estar castigando a las personas, no porque pensaran bien o mal, sino porque las acciones que tomaron se atribuyeron de una forma significativa, incluso si eran muy pequeñas. Creo que aquí hay una construcción de Marcela que es genuinamente importante y es, no necesariamente que yo haya tenido el mayor impacto del mundo es lo que condiciona.
¿Por qué? Porque si yo he facilitado cierta información particular con respecto a mi propio pueblo y he en ello causado un daño dentro de mi pueblo, como con sus bases revolucionarias, lo que sea, sigue habiendo un daño. Porque si yo he conducido los trenes que no se saben a dónde iban y que han llevado a personas que en última instancia han morido, sí han morido, madre mía, han muerto, sigue habiendo un daño. Ese daño en las pequeñas acciones, independientemente de su condicionamiento, sigue estando. Creo que la diferencia fundamental es que es razonable que en el mundo del gobierno, cuando hacemos la ilustración, no permitamos a las personas que utilizaron la forma por encima de las ideas y cómo representaban. Creo que es razonable en este sentido que podamos tener una construcción de las instituciones donde hay ciertas ideas que se han transformado de una manera moderada en este punto, acerca de cómo no mereció la pena haber llegado a haber tomado estas pequeñas acciones que hicieron daño a las personas en un régimen autoritario, incluso si en abstracto la idea per se, solo pensarla, no es necesariamente mal. Creo que con ello hemos demostrado que esta retórica del enemigo en el mundo de baja de posición no necesariamente cambia, pero que lo que nos importa es esta conexión ideológica de poder llegar a tener. Tenemos un razonamiento en el que no genuinamente estamos revictimizando a aquellas personas que se han sufrido los daños del autoritarismo, pero sí tienen una cierta vinculación al respecto. El afloramiento de las verdades, el problema es que nunca nos explican qué verdades se afloran. Creo que es razonable lo que dice Marce, de que solo las verdades más accesibles de los grandes cargos son las que se priorizan. Esto es un problema porque significa que se desvalorizan como las pequeñas acciones construyeron estructuralmente daños a muchas más personas. No solo es que se ideara un plan, es que la ejecución propia del plan en esos pequeños cargos sí fue significativo en los daños de la mayor parte, en este sentido, como de micropoblaciones, de lo que sea. Vamos ahora al punto de la baja. Go. Vale, Amparo, ¿cuándo es más probable que se produzca una reparación de la cohesión social? ¿Cuando sé que el comisario político mató a mi hijo o cuando pienso que los comunistas mataron a mi hijo? A ver, es que creo que esta idea de los comunistas mataron a mi hijo es contradictoria con lo que dice tu alta, porque puesto caso esta idea con respecto a cómo las personas en particular, cómo tienen estas interacciones, la respuesta que da el POI alta de oposición es justo decirnos y hacernos entender cómo esta simbología y cómo estas organizaciones están ligadas a las actuaciones que estamos teniendo. Creo que como ese punto no es necesariamente comparativo en su construcción. Vamos a lidiar ahora con alta de oposición. Alta de oposición, vamos a contestar a los dos principios. Creo que aquí hay una construcción de por qué la medida, en tanto en cuanto es preventiva en este sentido, es legítimo que estemos ponderando la manera en que los principios absolutos que plantea alta de oposición no son tan importantes. ¿Por qué? Porque cuando la idea no es legítimo que personas que no han tenido responsabilidad directa y que lo han hecho por necesidad sean castigadas, lo que estamos haciendo fundamental no es un principio tan importante porque en la transición tengo que prevenir que existan pequeñas acciones que vuelvan a redistribuir para que se cree un contexto estructural en el que hayan opresiones por encima de que no exista una agencia o no en ese sentido. Creo que el hecho de que las consecuencias no cambien en el acceso particular a los daños nos hace entender que prefiero prevenir que estas personas se mantengan dentro de la propia estructura y que no necesariamente esta legitimidad viene anclada exclusivamente a eso. Creo que el hecho de que actuaran y la forma de las mismas, independientemente del por qué lo llegaron a hacer, sigue pesando, es una certeza por encima de una potencialidad que no afecta a algunos casos. Pero segundo, es que cuando nos hablan de las lógicas de identificación de si me excluyen del régimen se perpetúen partidos que se creían mejores, creo que esto depende altamente de que las personas con mayor potencial para joder el sistema sean altos cargos que en última instancia se están atendiendo en ambos mundos. No sé por qué una pequeña persona de un pueblo tiene tanto rencor con respecto a esta identificación porque antes estaba mejor, si antes genuinamente no sé por qué estaba muchísimo mejor en la comparativa, particularmente cuando sentían que tenían poca gente con sus decisiones, mucho miedo de que les jodieran. Creo que no sé por qué per se tener ese trabajo de funcionariado significa que se sentían mejor en un régimen autoritario versus el no tenerlo en este punto. Pero en un segundo, es que creo que en última instancia el por qué priorizamos está poco contextualizado a los momentos de transición. Simplemente hay principios de no sacrificio en los cuales creo que la contestación de Marcela es más efectiva a la hora de entender justamente cómo incluso si ese grado de responsabilidad es particularmente diferente, el hecho de que yo proteja a las víctimas que han reconocido estos símbolos y cómo los símbolos han interactuado, dificultando sistemáticamente su día a día, quitándoles a seres queridos, haciendo que no puedan expresarse como todo lo malo de un régimen autoritario. Básicamente, tenemos en este sentido un mejor cumplimiento de de ese proceso de transición y cómo las personas se han sentido al respecto.
Creo que mi diferenciación con Alta es muy sencilla. Primero, creo que tienen ciertos sobreimpactos acerca de cómo se pueden dar o no las capacidades de la ilustración, pero segundo, nunca asumen la carga de la prueba de qué implica esta limpieza en términos de particularmente esta transición. El mejor de los impactos de mi Alta se aplica en un contexto donde se ha dado en una particular revolución, que en este sentido nosotras ampliamos, pero sobre todo precedemos en por qué es tan importante que se dé de esta forma concreta. Creo que hay múltiples procesos de transición que pueden hacer que haya como una confianza dentro del Estado, el por qué particularmente esta ilustración llega a contrarrestar las narrativas que le importaban a mi Alta, de cómo piensan las personas, cómo se conciben las víctimas y cómo tienen esa interacción, está probado en baja de posición. Ya se me ha acabado el tiempo y sé que tenéis que parar de escribir, pero como esto queda grabado me parecía bonito. Probablemente este sea de mis últimos torneos presenciales y no el último, y creo que es muy lindo que mi primer presencial adjudicando por el año pasado aquí. Nunca pensé llegar a una final, mucho menos hablando de esto. Bellas Artes, jaja, pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Muchísimas gracias por ese discurso y para finalizar este fantástico debate ya vamos a la primera cuestión. Sí, me voy a dar un tiempo antes del discurso porque creo que es una de las cosas por las cuales me aguanto todo el torneo. A ver, me pasó algo similar a Fabi, que es como creo que todos los debatientes tenemos hasta cierto punto estas crisis de confianza y en ese aspecto como son súper difíciles de sobrellevar solo. Entonces ahí van mis agradecimientos, como primero a Marcia y Amparo por ser tan fundamentales en entender y como poder procesar todas las emociones que he estado teniendo estos días. A Juan, porque literalmente no hay una persona mejor para hacerte creer que eres increíble que sea Juan. O sea, es alucinante. Y a Madero te quiero. Y ya. Baja de Gobierno dice que no hemos justificado cómo se va a dar esta cohesión social y esto es falso. Está en el discurso de Juan. ¿Qué te dice Juan al respecto de esto? Te dice, yo necesito la cohesión social y esta como estabilización de la sociedad y las instituciones se va a dar cuando yo hago que la sociedad pueda entender las lógicas democráticas y puedan aceptar estas lógicas democráticas. Entonces, cuando yo parto de este aspecto en que no estoy realizando estos sacrificios súper grandes a los procesos democráticos, como es el derecho al juicio, estoy entendiendo que la sociedad eventualmente va a empezar a aceptar y va a como no tener estos mecanismos de culpabilizar al otro y no tener estos mecanismos de la ruptura que se genera de la condena ideológica. Creo que es muy importante. Porque esto no se puede dar a través de esta representación. Es que, vale, el problema es que no entienden que no estamos hablando de que es importante que se representen las ideologías comunistas, por ejemplo. No. El problema es que cuando yo demonizo y cuando yo condeno ideológicamente, lo que se genera es un daño a la cohesión social. Entonces, este punto de que las nuevas personas pueden representar esta identidad no va a pasar. Noten que desde gobierno yo tengo que hacer un trabajo muy fuerte de justificación de acciones para generar una legitimidad de una acción que se ve muy arbitraria a una población que está victimizada por gente tomando acciones arbitrarias. Creo que cuando yo le digo a las personas, confía en mí, esto es la decisión correcta, tengo que hacer ciertos procesos de justificación de esto, y entonces esto es lo que genera que básicamente la gente tenga muchos problemas aceptando este tipo de situaciones. Esto es lo que genera que se genere como este peso tan fuerte a la condena ideológica, porque es la única forma por la cual yo puedo justificar estas acciones arbitrarias que estoy tomando. Tenemos que funarlos a todos porque todos son responsables, todos son malos. Creo que esto es lo que genera la condena ideológica, por esto no se puede dar así. El castigo diferenciado después de la transición, este sacrificio que quieren hacer desde la baja de gobierno de tengo que resolver, entonces este es el momento para hacerlo, como es
muy perjuicioso, ¿vale? ¿Qué sucede? Que básicamente si estoy estableciendo esta nueva democracia, como te dice Juan, necesito entender el porqué y cómo funcionan las lógicas democráticas. Creo que en segunda instancia estoy sentando un precedente que puede ser muy peligroso para la sociedad. Creo que la sociedad probablemente va a percibir esto como arbitrario, como les estoy diciendo, porque es una sociedad que ya ha estado viendo cómo estas lógicas se siguen tomando. Creo que esto es muy importante. Creo que cuando entendemos que básicamente nunca voy a poder reparar este daño que estoy creando, el sacrificio no es suficiente. El daño irreparable es la condena ideológica. Lo vemos por los siglos de los siglos, son décadas después, seguimos teniendo los mismos enemigos, porque el blanqueamiento y la purificación tuvo que ser tan fuerte que te eché la culpa hasta de cosas que ni siquiera eran tu culpa. Ahora los comunistas son la causa de absolutamente todos los problemas sociales. Entonces, no es un sacrificio que yo puedo dar si es que de mi lado de la casa a largo plazo puedo conseguir la estabilidad de las instituciones y puedo restaurar la confianza de los pueblos. No entiendo, puedo reparar a las personas como igual no hay mecanismos de reparación desde el lado del gobierno. Creo que es muy heavy esto. Dime, Marcia. No entiendo cómo en tu lado el Estado puede convencer a la gente de que no todo el régimen fue culpable, pero en mi lado no hay poder de persuasión para entender matices sobre el problema. El problema es que la ideología. Vender los matices es mucho más complejo. El problema es que la población está revictimizada. El problema es que de mi lado de la casa el juicio, Juan te explica cómo es una puntualización y concretización de las acciones que hace que yo vea las acciones son problemáticas, no la persona, no la ideología detrás, no es del comunismo, es de este mijín que decidió hacer cosas mal y entonces terminó perjudicándome un montón. Creo que sí, vale. ¿Qué sucede con el caso de la Cámara Alta de Gobierno? Básicamente, la Cámara Alta de Gobierno te dice que la construcción de la legitimidad se va a ver afectada. No, la democracia la legitimidad tiene que ser bajo lógicas democráticas. Es la única manera en la que yo puedo generar esta justificación. Si estoy rompiendo esto a través de arbitrariedades, no se da. La asociación cognitiva, básicamente, para que se dé, yo tengo que relacionar a los individuos con el daño. Para esto necesito el juicio. Tampoco sucede la asociación cognitiva. No vale que yo reconozca que eras parte del proceso y entonces eso me hace mejor, como porque eras parte del sistema, entonces me hace mejor que te voten. No, tengo que responsabilizarte a ti personalmente del daño. Para poder responsabilizarte personalmente del daño, tiene que haber este juicio en el cual muestro las cosas que hiciste mal, muestro que efectivamente fuiste tú el que las hizo mal, y entonces te responsabilizo, asociación cognitiva. Creo que la ponderación de principios está mal hecha. Creo que entendemos igualmente que, como voy a tener este proceso de justificación, probablemente suceda la condena ideológica. Dime el suyo. La fractura social de la que habla Baja de Oposición se da cuando se derroca el gobierno autoritario. Cuando hay más legitimidad, eventualmente la gente empieza a entender. No, verás, el problema es que igual tenemos que establecer, estamos en un momento de transición, tenemos que establecer cierta confianza en las instituciones. Tú me estás vendiendo un caso que me dice, bueno, igual vamos a seguir quemando todo, implotemos las cosas. Creo que es muy contraintuitivo. Las prioridades que yo tengo previo a la revolución, previo a la transición, son distintas a las prioridades que yo voy a tener estableciendo los regímenes. Entonces, tengo que hacer un tipo de ponderaciones que son distintas. ¿Qué sucede con el caso de la alta de oposición y por qué? Depende de lo que prueba Juan. ¿Vale? Creo que el caso, hay muchas cosas que suceden con el caso de la alta de oposición, pero no encuentro la hoja, aquí está. Vale. El problema es que el caso de la alta de oposición depende hasta cierto punto de que estas personas no sean responsables directos. Creo que en nuestro caso entendemos que probablemente esta individualización y puntualización de la culpa nos haga ver quién sí es responsable de qué, no decimos que la gente no lo sea. La cristalización de las opiniones políticas es un punto muy bueno que saca Dorca al final de su discurso, en el cual no se entienden los impactos prácticos que tiene esto. Juan es el que explica la condena ideológica y esta cristalización lo que genera es que yo tenga para siempre sociedades divididas. Es que yo tenga el hecho de tener que reparar un montón de cosas y es que yo tenga como básicamente que la gente siga culpando a los comunistas por todo. Creo que esto es muy, muy problemático porque Juan es el que explica verdaderamente cómo se va a dar la reparación a través del afloramiento de las verdades. Creo que la pacificación de los reaccionarios no es tan importante cuando entendemos el hecho de que la reparación se va a dar a través del juicio. Creo que la pacificación no es tan importante cuando entendemos que no dependemos de pacificación, sino lo que tenemos que hacer es no enojar más a la gente, la enojamos más cuando hacemos estas lógicas de condena ideológica. Creo que hemos probado únicamente desde la baja de oposición cómo la estabilidad de las instituciones a futuro y el hecho de que las personas puedan aceptar a regímenes democráticos depende necesariamente de que se dé este juicio.
traemos los beneficios exclusivos del juicio. Esto tampoco está en mi alta. Creo que cuando entendemos que existen estos beneficios exclusivos del juicio y entendemos que voy a tener que hacer esto en gobierno a través de lógicas increíblemente problemáticas como la condena ideológica y la retórica del enemigo, entendemos que esto es algo que no se puede dar porque es condicionar a la sociedad para siempre a que unos se sigan odiando con otros y nunca podamos ver como de quién es la culpa verdaderamente.